Hola, espero que estén muy bien y les doy la bienvenida al 10º episodio de la Escuelita de Guión. Ya estamos en la primera decena de episodios de este pequeño y muy humilde, pero lleno de cariño, podcast. Y estoy muy emocionada. Yo soy Caru Teixeira, la creadora y profesora de la Escuelita de Guión. Y para este 10º episodio del podcast decidí hacer algo diferente, no solo incluyendo video, haciendo mi mejor esfuerzo, por cierto, de que esto se vea bonito y agradable. Pero además decidí hacerlo un poquito más personal porque no me gusta estar en cámara. Y también tengo un tema hablando sobre mis películas favoritas, que es que siempre he sentido que son demasiado heterogéneas. No sé, es un tema bien particular, y es que a veces me da un poco de vergüenza decir cuáles son mis películas favoritas, pero justamente este espacio es para romper con eso. Justamente este espacio es para que incluso conozcan qué es lo que me hizo querer tanto estas películas. Y además, no solo voy a hablar de mis cuatro de Letterboxd, sin ningún orden específico, por cierto, sino que también voy a hablar de algunas películas extras que forman parte de mi top 100, que hice una lista en Letterboxd de mi top 100, que además también está cambiando muchísimo como mi top 4. Eh, entonces, bueno, decidí como abrir este espacio para hablar sobre esas pelis. Además, decidí también para que este 10º episodio fuese un poco más espontáneo porque soy muy fan de la estructura y de los mapas mentales. Entonces, esto es como un lugar donde romper mi zona de confort al estar frente a la cámara, pero además hablando de mis películas favoritas. Entonces, otra vez, bienvenidos, bienvenidas a este 10º episodio. Espero que les guste un montón y además espero que hablando de estas películas, si no han visto alguna, se entusiasmen en verlas porque genuinamente siento que algunas de ellas son obviamente especiales, pero además siento que merecen una oportunidad para que las vean. Estoy muy segura que algunas ya las habrán visto porque son un lugar común, pero no por eso tienen menos valor. Entonces, bien, vamos a empezar. Entonces, mi top 4 sin ningún orden específico, voy a dejar aquí con la magia de la edición el póster de cada una de esas películas con su fichita técnica, porque la verdad algo que debo admitirles en este momento es que soy pésima con las fechas, soy pésima con los nombres de los directores y directoras de las películas y siempre necesito una chuleta. Entonces, para mantener la fluidez de este episodio voy a recurrir a ese maravilloso poder de la edición para no estar rompiendo con el ritmo. Entonces, bien, ahora sí, sin ningún orden específico, mis cuatro favoritos son Contact, La Princesa Mononoke, Europa Report y Bottoms, que se incluyó este año. De hecho, desde que tengo Letterboxd, creo que mi top 4 ha cambiado unas 5 o 6 veces. Realmente la única película que ha sobrevivido en mi top 4 de Letterboxd intacta, o sea, es invicta. Está ahí siempre coronada, es Europa Report, que es de la primera que voy a hablar precisamente por un tema de es la que ha sobrevivido con todos los cambios que pudieron haber tenido antes mi top 4. Entonces, ¿de qué va Europa Report? Europa Report es una película de ciencia ficción que, si en algo no tengo ningún tipo de vergüenza de admitir, es que la ciencia ficción es mi género favorito después del drama. Y la verdad es que le tengo muchísimo cariño a este género. Primero que nada porque siento que se tiene un poco el estigma de que, a juro, la ciencia ficción tiene que estar totalmente casada con la ciencia, pero la verdad es que la ciencia ficción tiene mucho más de un aspecto humanístico que científico, y por eso es demasiado común que se tomen libertades artísticas
dentro de la ciencia ficción porque no queremos una clase de ciencia, queremos es unas clases sobre la humanidad. De hecho, hay una frase bellísima de Steven Spielberg sobre la ciencia ficción que dice que la ciencia ficción está allí para enseñar, para abrir reflexión y no para que la audiencia se sienta como que le están sermoneando. Obviamente yo macheteé toda esa cita, pero básicamente en una entrevista que voy a buscar y si la consigo, la voy a poner en este video. Si no la consigo, pues voy a seguir hablando. Pero básicamente ese comentario de Spielberg cambió mucho mi perspectiva con respecto a la ciencia ficción, porque yo también creí que A Juro tenía que ser una cosa bien pragmática, sentía que la ciencia ficción tenía que ser fiel a la teoría, fiel a la práctica, que si estaban hablando de viajes a través de agujeros de gusano, tenía que estar todo basado en la física cuántica. Entonces, bueno, poco a poco me di cuenta que estaba total y absolutamente equivocada y darme cuenta de eso me hizo enamorarme aún más del género. Ok, ahora sí voy a hablar de Europa Report. Entonces, Europa Report es una película de ciencia ficción que habla o cuenta la historia medio falso documental de un grupo de científicos que van a este satélite para investigar y comprobar y recoger muestras que les permita comprobar su hipótesis de que hay vida microscópica en este lugar que está cubierto por glaciares, está cubierto por hielo y además está bajo grandes niveles de radiación. Entonces, parte del conflicto de la historia es que solo pueden recoger muestras en ciertos momentos del día, porque de lo contrario, pues van a sufrir todo lo que uno sufre cuando estás expuesto a radiación, ¿no? Entonces, a lo largo de la película, sin hacer spoilers, se presenta como este debate de qué es más importante que regrese a la Tierra. Ellos, todo el equipo de científicos, o las muestras comprobables de que hay vida allá. Entonces, la película hace todo un gran y hermoso trabajo en comentarte, en mostrarte de una manera, además, siento yo, muy sentimental, porque es demasiado accesible, es una película demasiado accesible, porque hay muchas pelis de ciencia ficción que al final las personas las ven y no logran entender qué es lo que están viendo, sino muy avanzados. Entonces siento que la película tenía como un no sé qué, que era como cualquier persona que vea esto va a entender que el dilema no es que hay vida allá o no, es que si se encuentra algo que es increíble, que es inconcebible en otro territorio de la galaxia, pues que es más importante que llegue la persona que lo vivió y lo cuente y, bueno, la posibilidad de que la tilden de loca o enviar los datos que nadie va a poder refutar porque no es solo imagen, sino son datos científicos. Y recuerdo que la primera vez que vi esta película, la vi como el día siguiente de- del anuncio de la pandemia mundial. La vi al día siguiente que habían declarado cuarentena en Venezuela y, y recuerdo que la primera vez que lo vi no podía creer que había pasado tantos años de mi vida sin ver algo así. Ojo, la película no tiene efectos especiales espectaculares. La película para muchas personas que se las he recomendado les pareció cualquier cosa. Otras personas me dijeron que la película es aburridísima. Yo la amo. Yo la amo demasiado. Siento que tocó una fibra en mí muy especial, como este sentido de sacrificio y que muchas veces hay cosas que son más grandes que nosotros y que aceptar eso hace que tengamos un mejor entendimiento de Big Picture, que tengamos como un mejor entendimiento del mundo que queremos construir, del mundo que queremos habitar, de las personas en las que nos queremos convertir. Y la verdad, la película tocó y se quedó en un lugar muy especial de mi corazón.
Este, y, y eso, o sea, si la pueden ver y aburrirse con ella, o si la pueden ver y conectar con ella de una manera similar, háganlo, porque de verdad siento que hasta ahora no he visto una película similar a ella y me hace muy feliz que exista y cada vez que pienso en ella se me llena el corazón porque es como que en mi mente la revivo de nuevo. Ahora voy a hablar de mi otra favorita sin ningún orden específico, que es la Princesa Mononoke. También porque se ha mantenido bastante tiempo en mi top. Bueno, a ver, se ha turnado Princesa Mononoke con historias de la princesa Kaguya. No recuerdo si ese es su nombre en español. Otra vez voy a utilizar el poder de la maravillosa edición para ponerla acá. Pero antes de, o al mismo tiempo de mi obsesión con la ciencia ficción, también estaba profundamente enamorada y sigo muy enamorada de la animación y del poder que tiene la animación para contar historias que definitivamente en live action no van a funcionar. Y la princesa Mononoke tiene también un lugar muy especial en mi corazón porque me formó. O sea, siento que después de haber visto esa película, hubo un claro antes y después en la manera en que veía el mundo y lo percibía y me sentía conectada con él. No, porque fue como que vi más allá del mensaje, o bueno, eso sentí yo, vi más allá del mensaje ambientalista, porque obviamente la historia desde los ojos del protagonista, que es que tengo aquí la chuleta porque bueno, ya saben, ya se los advertí desde el principio, soy malísima con los nombres, de verdad. Es uno de mis puntos débiles más grandes y que he estado trabajando en eso. Pero ajá, el protagonista, Ashitaka, más allá de que la historia esté contada a través de sus ojos y eso nos dé como una visión un poco más objetiva de lo que está sucediendo, también me hizo entender muchísimo sobre cómo cada persona puede verse dentro de su mundo. O sea, como es este dicho de que cada persona es un mundo y cómo dentro de esta historia puedes notar que genuinamente cada quien está jugando la pieza que siente que es su responsabilidad para darle sentido al mundo en el que vivimos. Y espero haber dicho eso de manera coherente. Pero sí, porque por un lado tenemos al personaje de Sam, que obviamente está defendiendo el bosque, obviamente está defendiendo la pureza y todo este santuario de espíritus que es el bosque y que está siendo amenazado por Lady Eboshi. Y es muy interesante porque cuando se nos introduce a Lady Eboshi, estamos en principio totalmente seguros de que ella va a ser la antagonista y que la vamos a odiar, que va a ser una persona detestable, pero como siempre Miyazaki nos da una muy buena lección al respecto sobre los personajes grises, que es que nadie es totalmente bueno y nadie es totalmente malo dentro de su filmografía. Y cuando te muestran que Lady Eboshi todo lo que quiere hacer que es perjudicial para el bosque, lo hace porque quiere darle hogar y recursos a las personas que habitan en su pueblo y a los leprosos, como que empiezas a redimensionar y a replantearte muchas cosas de la vida y de cómo percibimos nuestro entorno, porque a veces siento que podemos ser muy extremistas, a veces siento que podemos ser muy o estás con ellos o estás conmigo, y creo que esta película justamente me ayudó muchísimo a dejar un poquito de ver el mundo de una manera tan o ellos o yo, o aquellos o este bando. Entonces esa película te ayuda muchísimo, por lo menos me ayudó muchísimo a mí a dejar de tener esa perspectiva del mundo, porque la verdad es que cada quien tiene sus propias dolencias, por muy cliché que suene eso, por Dios, pero cada quien tiene como su propia idea y la manera en que ha construido esta realidad que está enfrentando. Cada quien enfrenta su mundo con las herramientas que tiene y cada quien trata de
como dicen por ahí, subirse la sábana hasta donde pueda. Soy malísima con los refranes también. Y eso, siento que esa película realmente no es muy profundo, como me fui con Aurora por Report. Realmente siento que esta película me dio esas herramientas para ver el mundo de esa manera, de una manera menos extremista, de entender que cada quien tiene una visión que está estructurada o está creada a partir de las experiencias, las necesidades, los sacrificios que ha tenido que hacer y justamente ver eso desde, bueno, desde los ojos del protagonista, que es el que nos permite que podamos ver un pedacito de Sam, pero también ver un pedacito de Lady Eboshi, hace que todo tenga como mucho más sentido y que la vida se vea más compleja, porque es muy reduccionista la visión de ellos son los buenos y nosotros somos los malos, o ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Y creo que eso es algo fascinante en general de Ghibli, en general de Miyazaki, que es que de verdad él te hace tocar grama y te hace ver que las cosas no son tan sencillas, pero al mismo tiempo pudieran ser un poco más sencillas si nos diésemos la mano y si fuésemos un poquito más respetuosos los unos con los otros, que incluso eso es un poco que lo que vemos en Náusica, que también creo que está en mi top 100, que además es de Solar Punk, que es un género, es un subgénero de la ciencia ficción que creo que está muy, muy poco adaptado en el cine y es una lástima porque el Solar Punk tiene una estética espectacular. Pero bueno, X, Náusica también tiene mucho de eso y por un pequeño, minúsculo cantidad de semanas estuvo en mi top 4, Náusica también. Y bueno, eso, realmente no hay como mucho que tenga que decir de la princesa Mononoke, más que me ayudó a entender mejor el mundo y que siempre es una película cuando estoy en momentos de reflexión sobre, wow, el mundo realmente está yéndose a un lugar muy oscuro. Siempre pienso en esa película como, sí, sí, todo pudiera ser mejor si simplemente nos diéramos la mano. Ahora sí, estas últimas dos son las que más han cambiado. Antes, dentro de mi top 4 estuvo Arrival, luego estuvo Dogtooth, luego estuvo Incendies, luego estuvo Killing of the Sacred Deer. En esas últimas dos realmente también se han movido mucho las aguas y muchas de las que solían estar en mi top 4 ahora están en el top 100 porque no me puedo decidir nunca. Pero en ese top 4, en la tercera que voy a hablar, otra vez sin ningún orden específico, está Contact, otra película de ciencia ficción. Eh, Estoy enamorada de esa película también, porque además, como las otras dos que me enseñaron cosas y me formaron, Contact también me ayudó un mundo entero a reconectar con mi espiritualidad. O sea, siempre tuve como una crisis espiritual porque uno es como católico por default en Latinoamérica. Especialmente si tu familia no es particularmente espiritual o religiosa, es como que, bueno, si eres católica por default, porque te bautizamos y en algún momento hiciste la comunión. Entonces, como que todo este concepto de la espiritualidad y de Dios no era algo que sentía que formaba parte de mi identidad, más bien sentía que era una limitación. Lo veía como, sí, veía la espiritualidad como una debilidad y como una gran limitación para todo, hasta que vi Contact. Y Contact la vi gracias a un profe de la uni, un profe de antropología, eh, que quiero mucho y que siempre guardo con mucho cariño en mi memoria. Entonces, él me recomendó esta película luego de haber hecho un trabajo justamente sobre las religiones y su influencia en la estructura social, algo así. No recuerdo muy bien el trabajo, eso fue como en cuarto semestre de la carrera, entonces la verdad ha pasado mucho tiempo desde ese momento. Pero sí recuerdo que después de haberle entregado ese trabajo me dijo,
te serviría muchísimo ver Contact de Zemeckis, ¿sabes? El director de Volver al Futuro. Y cuando me dijo que era el director de Volver al Futuro, en esos tiempos yo no era cinéfila. Para mí el cine era simplemente ver una historia y divertirme con esa historia y dejarme llevar. No fue sino hasta bien adentrada en la carrera en que vi la importancia y el valor de revisar la filmografía de directores y directoras. Entonces, eso es otro dato curioso sobre mí. No fue sino hasta bien metida en la carrera que dije, tengo que sentarme a ver la filmografía de gente si quiero dedicarme a esto o si quiero especializarme en esto. Entonces, yo no tenía idea que el director de Volver al Futuro había hecho otra cosa que de Volver al Futuro, y eso me emocionó un montón. Y vi Contact. Y recuerdo que cuando vi Contact me sentí demasiado identificada con Ellie. O sea, Ellie era verme en un espejo si yo hubiese estudiado ciencias como le hubiese gustado a mis padres. Y me vi muchísimo en él y me vi muchísimo en el pragmatismo de ella, en la necesidad de darle explicaciones a todo, en la necesidad materialista de si no lo veo, si no lo puedo tocar, si no lo puedo comprobar, entonces no existe y no es valioso. A mí no me sirve nada de esas cosas subjetivas. Y esa visión de mundo de Ellie resonó mucho conmigo porque yo solía ser esa persona. Y además estaba Matthew McConaughey, que es otro de mis grandes crushes cinematográficos. Y el personaje de Matthew McConaughey, obviamente, como le pasó a Ellie, le chocó muchísimo porque el discurso que él tenía sobre la espiritualidad y la conexión con Dios y lo importante que era abrazar lo inexplicable como parte de nuestra naturaleza y parte de los misterios del universo para poder entender el universo, me pareció fascinante porque era, claro, obviamente la película está diciéndote la religión es importante, pero también hay un momento en la película que si no la han visto es un spoiler, que justamente la religión se convierte en una pequeña piedra en el zapato que ocasiona una catástrofe. Pero aún así la película se levanta sobre eso y dice, hay personas que ven la espiritualidad en ese extremo, pero en realidad la espiritualidad nos permite abrazar justamente la incertidumbre, nos permite tener fe. De hecho, esa es gran parte del argumento y de la premisa de Contact. O sea, cómo te enfrentas a un mundo que no puedes explicar y cómo te enfrentas a los misterios del universo y cómo puedes hacer ciencia si no tienes fe. Incluso sea tener fe en tu proyecto, en tus capacidades, cómo puedes hacer esto y tratar de darle explicaciones a las cosas y no maravillarte de que hay algo más grande que todo esto que estás viendo e investigando. Y realmente me pareció bellísimo, especialmente con los últimos momentos de la película. Si no la han visto, obviamente todo esto es un gran espacio para recomendar las películas que me gustan. Fue maravilloso porque hay un momento en el que la protagonista admite como no debieron traer acá a una científica, debieron haber traído a un artista, a un poeta, porque es que no le puedo dar palabras a lo que estoy viendo, no le puedo dar palabras a lo que estoy viviendo. Y eso me dejó estupefacta. Fue como un personaje con los conocimientos de esta protagonista no puede decir lo que está viendo, no puede verbalizar objetivamente a través de su estructura lo que está viendo y eso me encantó, o sea, me vi muchísimo en Ellie. Y sí, también fue una película que me formó. Fue una película que me ayudó muchísimo a entender cómo me veía, cómo podía hacer las paces con esa espiritualidad, cómo no tenía que darle nombre a las cosas, am, cómo a veces lo mismo que creo que tienen en común con las otras películas que me gustan, cómo a veces simplemente la vida es y ya. O sea, la vida es esto y listo. No, no hay que buscarle mayor explicación, es solo esto. Es solo esto y estamos en ella, navegando esa ola, por muy insólita que sea, y por muy abrumadora que sea, y por muy injusta que a veces sea, estamos todos en esta ola.
Y Contact también me ayudó muchísimo a eso, a entender eso, a hacer las paces conmigo misma, con mi identidad, verme en un personaje y decir, wow, soy así. En ese momento de mi vida fue bien, bien intenso, fue una experiencia muy intensa. Luego vamos con la última, que es Bottoms, que es la más nueva de mi top 4. Es la nueva adquisición, como se diría por ahí. Y, a ver, añadí Bottoms por un tema demasiado sentimental como las otras tres, y es que Bottoms se convirtió en mi película de confort. Bottoms se convirtió en esa película a la que accedo cada vez que estoy demasiado triste, estoy demasiado desesperanzada, estoy cansada del mundo, no quiero salir de mi cama. Entonces Bottoms se convirtió en ese lugar seguro. Antes de Bottoms, en ese lugar, llegó a estar Game Night. Game Night, shout out a Game Night, mi dominguera favorita. Y creo que entra como en romcom. Game Night me mostró, además, antes de hablar de Bottoms, Game Night me mostró que el amor y estar en pareja y amar a alguien significa jugar. Significa jugar, significa divertirse, significa ver en la otra persona un lugar seguro para hacer las locuras que suceden en Game Nights, para enfrentarse a este montón de secuestradores. Game Night me enseñó que si accidentalmente presionas el gatillo de un arma a tu pareja, todo se puede solucionar. Y bueno, Game Night está en un lugar muy especial de mi corazón porque también fue esa película que yo veía cada vez que me sentía muy triste y me sentía muy mal. El sol está dando con todo. Y sí, Game Night es ese lugar seguro también, pero ahora mismo, julio 2025, mi película de confort es Bottoms, y es que además ahora siento que Bottoms también, aparte de ser una película de confort, es una película navideña, porque vi Bottoms en diciembre por primera vez y no pude parar de reír, fue increíble. O sea, cuando vi Bottoms fue como un regalo de Navidad. O sea, cuando vi Bottoms no podía parar de reír, no podía parar de emocionarme sobre lo que iba a venir después. Y además era tan impredecible, pero tan absurda, pero además tiene un mensaje tan lindo de sororidad y de unión y de aceptar quién eres y punto. Am, Cliché, sí, pero es eso, Bottoms se convirtió en un lugar muy seguro al que ahora recurro cada vez que hay sadness. Cada vez que es un lugar al que ahora recurro cada vez que hay mucha tristeza o cada vez que siento que el mundo es demasiado, puedo ver Bottoms. Creo que además Bottoms le está haciendo a Megamente competencia con la cantidad absurda de veces que le he visto. O sea, ha sido increíble. Qué bueno, aprovechando los últimos minutos de este episodio, porque no hay más que decir sobre Bottoms. Simplemente la amo y simplemente me hace feliz. Y estoy demasiado, demasiado emocionada porque esa directora siga sacando más comedias. Por favor. Pero además quería comentarles un poco de otras películas que amo, aunque no hayan formado parte de mi top 4, pero están en el top 100, que quizás no son películas que me han formado, pero son películas que dije, wow, esto que estoy viendo de verdad fue grabado, fue proyectado y fue hecho realidad y alguien pensó en esto. Y una de ellas es Raw, que rompe por completo con las otras 4 películas de las que les he hablado. Recuerdo además que cuando vi Raw, estaba fascinada, estaba profundamente fascinada con lo que estaba viendo. Otro género que me gusta mucho es el body horror. De hecho, dentro de mi top 100 está La Mosca.
y me gusta muchísimo Cronenberg. No he terminado de ver su filmografía, pero me parece un director impresionante. Porque, ajá, bueno, me gusta mucho el body horror y además siento que el body horror no solo como terror, sino que es también un recurso que utilizan mucho en la ciencia ficción, ayuda a... Aquí voy yo otra vez como dando clase. Siento que el body horror es un recurso que ayuda muchísimo a exteriorizar esa identidad o esa esencia que tanto oculta el personaje durante toda la trama. Entonces, eso es algo que vi en Raw, aunque bueno, su body horror es más ligado hacia comer gente. Pero sí, o sea, creo que lo que pasó con Ro es que simplemente estaba fascinada con lo que estaba viendo y cómo podemos deshumanizar y alienar a alguien o a presionar tanto a alguien al punto de romperlo, romperla, mejor dicho. Y, y mi laptop se estaba quedando sin batería. Este, ajá, Ro. Me, Fue una película que realmente creo que la amé más allá del tema estético y mi fascinación por el body horror. Creo que fue una película que me fascinó en general por cómo utiliza esta herramienta de, ajá, para mostrar lo terrible y dañino que puede ser la presión social, lo mucho que nos puede destruir y eliminar o de alguna manera romper con quien creíamos que éramos. Y eso me pareció genial. Además, obviamente, si estoy hablando de mis películas favoritas, no puedo no hablar sobre Lantimos. Lantimos es uno de mis directores favoritos. Lo amo con locura cada vez que, ahora que está lanzando películas, siento que a cada rato siento que estoy en la mejor época de mi vida. eh, Porque siempre estoy muy emocionada de ver lo que él va a hacer. A él un amigo me lo recomendó y me dijo, a ti te va a gustar demasiado lo que hace este loco. Y la primera película que vi de él fue Dogtooth, Canino. Aquí está. Y Dogtooth, a ver, fue también un viaje, porque además recuerdo que empecé a ver su filmografía cuando yo estaba empezando a tomarme en serio el tema del cine y de ser un poquito más cinéfila. Aunque no me considero cinéfila, siento que hay gente que obviamente sabe muchísimo más y son enciclopedias. O sea, de verdad he conocido estudiantes que son increíbles para decirte fechas, directores, o sea, es una cosa fascinante. Pero sí recuerdo que Lantimos fue el primer director con el que me obsesioné. O sea, no, amé demasiado su visión, amé demasiado su estética, amé demasiado la manera en que contaba y cuenta historias. Además, amo la crudeza con la que muestra, bueno, sus temas, que además su temática siempre tiene que ver mucho como con cómo ejecutamos el poder y usamos el poder ligado a la sexualidad. Todo ese tema de la relación del poder y la sexualidad en su filmografía me parecía sumamente fascinante y artística. Y sé que muchas personas tienen muchos problemas con Lantimos y entiendo el por qué, pero lo amo. Dogtooth, como les decía, fue la primera película que vi de él y todavía pensar en la escena de la hija frente al espejo con las pinzas, que es casi la escena final, mm, tuve una reacción demasiado visceral, porque además la manera en que la historia relata el uso del poder por parte del padre para convencer a su familia de que el mundo allá afuera es peligroso y cómo la familia simplemente queda bajo su yugo y cómo eso obviamente daña demasiado sus relaciones, cómo eso, las dinámicas familiares y los lazos emocionales que hay entre ellos están tan dañados porque están obviamente bajo una
au- un régimen autoritario familiar. Y, y eso, o sea, Dogtooth fue mi introducción al Lantimos y fue amor a primera vista. Me fascinó. Además, luego vi Killing of the Sacred Deer y fue lo mismo, solo que aquí en Killing había una chispa en mí que me llevó a decir, algún día yo tengo que escribir algo así de messed up, algún día tengo que hacer algo como esto que genere estas respuestas que vienen de un lugar tan salvaje, porque es como esa impresión cuando ves alguna película que usualmente pasa con terror, que la ves y tienes una reacción física. O sea, primero tienes una reacción física antes que sentimental. Entonces, primero hay como una ansiedad a lo largo de la película ligada a qué es lo que le está pasando a esta familia y por qué todos tienen que sufrir por el error de la mala praxis de este doctor, por qué esto tiene que estar pasando. Y es un sufrimiento colectivo, o sea, la familia está sufriendo, el doctor está sufriendo, tú estás sufriendo y luego está el exnovio de Sabrina Carpenter así, siendo creepy y ya. Y es genial. Y por último, después de hablar dos películas, tres, un poco perturbadoras que me encantan, am, está Marcel with the Shoes On, Marcel the Shell with the Shoes On, que es un falso documental sobre un caracolito que vive en una casa en la que solía vivir una pareja y la pareja se separa y debido a la separación de esa pareja, Marcel queda solo en la casa con su abuela que está cerca de morir. Y toda su familia fue separada de ellos dos accidentalmente, pero fueron separadas. Entonces, este documentalista va a la casa para entender cómo vive Marcel. Y lloré tanto con esa película. O sea, esa película también la vi en un momento indicado y me hizo abrazar, entender y ver la vulnerabilidad y la ingenuidad y la sensibilidad por el mundo de una manera muy especial. Porque además el personaje de Marcel es como esos personajes que sin falla alguna las personas lo van a amar. O sea, Marcel es imposible odiarlo, es imposible odiar ese pequeño caracolito de stop motion, es imposible odiarlo. Porque además es un personaje que está lidiando con la idea de que su mamá, que su abuela se va a morir. Y la manera de tratar ese duelo antes de vivir el duelo como tal es desde la negación. Es como, no, yo puedo ayudar a mi abuela, yo puedo estar con mi abuela, mira, te voy a mostrar cómo juego, te voy a mostrar cómo hago estas cosas, te voy a mostrar cómo distraigo a mi abuela, te voy a mostrar cómo hago jardinería con mi abuela. Y es demasiado tierno porque es un personaje que está cargando con la responsabilidad de cuidar a una persona que tiene necesidades muy específicas, a una persona, bueno, a una caracolita que está muy, muy cerca de morir y él lo sabe, su nieto lo sabe y su nieto es muy chiquito, pero sabe que su abuela está a punto de irse y la mejor manera que tiene para tratar con la idea de su partida es pasando más tiempo con ella y de alguna manera dejar por completo de lado el pensamiento de que va a morir. Y eso me pareció tan bonito y tan doloroso porque, o sea, es como, ves la película y tú dices, sé cuál va a ser el final de esto y sé que de todas maneras, aunque sé cuál es el final de esto, sé que igual voy a llorar un montón, sé que voy a dejar los pulmones y las tripas en las manos de tanto llorar. Y efectivamente fue así. Y bueno, este, no quiero irme sin antes comentarles de una serie que amo, que se llama For All Mankind de Apple TV. La voy a dejar acá otra vez usando el recurso de la edición. For All Mankind no ha terminado, todavía está en emisión. Estoy segura de que va a terminar pronto. Quizás le falta una o dos temporadas,
Pero For All Mankind es la historia de qué pasaría si la Guerra Fría no hubiese terminado y los avances tecnológicos que se hubiesen logrado con la carrera espacial. Y hay un montón de personajes femeninos que wow, o sea, wow, wow. La serie es una cosa fascinante porque parece ese estilo de ciencia ficción que es inaccesible y que solo le va a gustar a un par de personas, pero no. La serie se enfoca demasiado en el valor humano, se enfoca demasiado en las relaciones humanas, se enfoca demasiado en cómo no podemos avanzar como humanidad si no nos tendemos la mano. Vuelvo al principio con Europa Report. Es una serie que de verdad te demuestra que sí, la ciencia es sumamente importante para que nosotros sigamos evolucionando y mejorando nuestra sociedad, pero también lo es el factor humano y el factor interpersonal que nos permite crear relaciones y más allá de crear relaciones nos permite trabajar por un mundo mejor. Y bueno, eso, o sea, no les voy a hacer muchos detalles sobre esta serie porque es que hay demasiados personajes. O sea, de adelanto es una serie con muchísimos, muchísimos, muchísimos personajes. Hay personajes que van a odiar con todas sus fuerzas. Yo tengo mi par que cada vez que lo veo es como, no te soporto, ojalá no te viera más nunca. Pero hay otros personajes que van a amar muchísimo. Siento que esa serie es de esas pocas que tienen personajes para todo el mundo. Tienen personajes absolutamente para todo el mundo que la vea porque siempre hay alguno que va a resonar demasiado con tu sistema de creencias. Siempre va a haber un personaje que va a ser demasiado similar a tu sistema de creencias. Siempre va a haber un personaje que es demasiado similar a la manera en que sientes las cosas. Es increíble. O sea, de verdad, hay un personaje para cada quien en esta serie y la amo. O sea, no. Es un episodio para hablar de las cosas que amo y esa serie la amo con locura. La amo, estoy obsesionada con esa serie. Y si pudiese volver a verla por primera vez, amaría volver a verla por primera vez porque es de esas experiencias que tú dices, ¿qué estoy viendo y cómo es posible que esto fue hecho con tanto cariño, con tanta fe en esta historia? Porque además es algo que sientes y que creo que tienen en común todas las películas que me gustan, que de alguna manera son historias que sentí que fueron hechas con muchísimo amor. Sentí que fueron hechas de verdad desde un punto de vista de qué hermoso es el arte y qué hermoso es lo que podemos hacer con él y crear, y qué hermosas las historias que podemos contar por muy horribles que sean, como The Fly, o como Raw, o como Crimes of the Future, o, o bueno, ahorita como la reciente de la sustancia. O sea, qué hermoso que aunque sea o como Eraserhead, qué hermoso lo que se puede hacer con historias que genuinamente vinieron de un lugar muy honesto y muy enamorado del cine y muy enamorado de este interés de compartir con otras personas lo que sintieron, lo que pensaron, sus opiniones o la misma exploración que se puede tener compartida con la audiencia que ve tu película. Y bueno, creo que es hora de despedirme. Y gracias por haberse quedado hasta el final escuchándome hablar espontáneamente sobre estas películas que amo y bueno, ir muy ad-lib a esto, ir muy a lo que menos me gusta, a improvisar. Entonces nada, espero que alguna de esas películas les haya llamado la atención. Lamento si divagué demasiado, precisamente por eso me encanta la estructura, porque impide que divague tanto. Pero bueno, cuídense mucho, espero que la pasen muy bonito y me encantaría que dejaran en los comentarios su top 4 de Letterboxd o si han visto alguna de las que le dije, que estoy muy segura que la mayoría de las personas ha visto Princesa Mononoke o al menos Contact. Y si no, es momento de verlas. ¡Chao!